realmente para mi familia, para mis hijas, ustedes saben que, bueno, aparte yo de ser compañera de ustedes, colega de ustedes, tengo también a mi hija mayor, que es profesora, y que también es colega de ustedes y está trabajando en Neuquén. También, como muchos de ustedes, conocen la realidad educativa de Neuquén particularmente. Para la historia de nuestra familia, que es una historia así, de maestros, yo vengo también de una familia donde mi mamá fue maestra, directora, supervisora, y digamos que lo llevamos así, en el ADN. Y en este camino, justamente, a mi familia le ocurrió lo que le ocurrió en una situación que muchos de ustedes deben conocer, pero algunos no, porque son muy jóvenes, y ya esta causa lleva 12 años, vamos ya para los 13 años, desde el 2007, peleando por justicia por Carlos, el papá de mis hijas, mi compañero casi por 18 años. Un maestro que ustedes saben que se recibió de grande, estudió de grande, porque de joven obviamente tenía que trabajar. Y fue muy difícil para nuestra familia que Carlos llegara a recibirse como profesor, ¿sí? Como maestro. Él impartió clases de físico-química, pero porque todavía no podía dar clases en primaria y hacía falta profes de física y química. Así que Carlos se animó ya con el título de... Está muy fuerte el volumen. El volumen. Hola, hola. ¿Listo? Sí. Bueno, Vamos por Corta esa parte. seguimos. Esto suele pasar. Bueno, les decía, él como técnico químico y como maestro pudo empezar a dar clases, para los que no conocen mucho de la historia de Carlos. Y ustedes saben que nosotros vivíamos en la zona del oeste, de acá de Neuquén, donde también fue una gran experiencia para mi familia el trabajar en las escuelas, digamos, que no eran las del centro justamente, sino todas las de los barrios, como les decíamos siempre y les seguimos diciendo, las escuelas de los barrios. Carlos trabajó en muchas escuelas, trabajó en 7 escuelas en un determinado momento, y las situaciones, particularmente en Neuquén, no eran buenas para nosotros como maestros, ninguno de los dos, porque los sueldos eran muy bajos, teníamos congelado durante mucho tiempo, tuvimos congelado el salario, y salimos, como muchas veces, a luchar. También les quiero decir que mi familia, tanto Carlos como yo, estuvimos siempre convencidos desde un principio, porque hay algunas cosas que son así, son de principio. Fuimos defensores, los dos, codo a codo, sobre todas las causas que tuvieran que ver con los derechos humanos. Por eso puedo decir que éramos militantes sindicales y militantes de derechos humanos. Podemos decir que casi todos los militantes sindicales son de derechos humanos, sí, lo es. Pero en aquellas épocas también nosotros transcurrimos el neoliberalismo de los 90, ¿sí? También participamos de muchos cursos donde Pablo mismo, este mismo Pablo, nos hablaba sobre los temas que vamos a volver a hablar hoy, y obviamente con otros indicadores, con otro contexto político, con otro contexto mundial, con una Latinoamérica también bastante vapuleada en estos tiempos, ¿no? Y en momentos que tuvimos donde parecía que nuestra América Latina podía surgir, ¿no? Fuimos dos maestros formados pedagógicamente, formados en charlas así como estas, que no es poca cosa, ¿sí? Una charla donde a veces nos formamos más que haciendo todo un curso entero, una carrera, les digo así sinceramente, porque abrimos nuestras mentes y abrimos el corazón para nuestra verdadera formación, que no es solamente la de ser docente. Yo hoy estaba en la conferencia de prensa para anunciar
este punto en el que se encuentra la causa Fuente Alba II, que ustedes no sé si saben, pero tiene que ver con las responsabilidades políticas que venimos batallando desde el momento que asesinaron a Carlos en Arroyito el 4 de abril del 2007. Desde ese día, nosotros supimos que había un autor material, que es Darío Poblete. Hace poco tiempo tuvimos la noticia de que Darío Poblete salía de la ciudad de Zapala, del lugar de donde está preso, que no es una cárcel común, es una alcaldía, que salía a recibir educación, ¿sí? Ustedes saben que eso es un derecho de los presos, ¿sí? Pero la realidad, que esto no fue contado, y aprovecho este momento para decirlo, porque también hubo así como una especie de revuelo sobre este tema de Poblete, y cómo también, ustedes imagínense, cómo le puede caer a mi hija, estando en una escuela, trabajando, este tema, ¿no? De que Darío Poblete quiere recibir educación y tiene que salir del lugar para recibirla. La realidad es que nosotros, desde el momento que Darío Poblete fue condenado a prisión perpetua, que fue en el 2008, nosotros peleamos porque Darío Poblete estuviera en una cárcel común. La realidad es que él estuvo detenido un tiempo en la unidad 11, pero en la misma unidad 11 no había un lugar destinado para presos policías. Entonces no se la podía poner con los presos comunes. Entonces, habiendo este conflicto, Darío Poblete no estaba tampoco dentro de la cárcel, sino que hacía algunas tareas de requisa con los otros policías. Esto fue denunciado, esto fue considerado, y entonces se pedía otro lugar de detención. Así fue como seguimos peleando y batallando para que él fuera a una cárcel federal, lo cual casi se logra, pero se opuso el mismo Darío Poblete. ¿Por qué se opuso? Se opuso porque él pidió estar cerca de su familia. De hecho, la justicia se lo otorgó. Cuando él le otorgan ir a Zapala, no hay cárcel en Zapala, por ende fue a esta alcaldía, donde después se lo ve en una foto, donde él sale a la farmacia, donde tuvo salidas que no fueron autorizadas jurídicamente. Esto también fue un escándalo a lo largo de todos estos años, les cuento, ¿no? La realidad es que nosotros como familia no nos vamos a oponer a la educación de él, menos si somos docentes. Pero la realidad es que él decidió estar en ese lugar, que no es una cárcel común, que tenga el espacio necesario para que pueda recibir en el centro de detención la educación y el derecho que tienen los presos. Nosotros no nos oponemos a eso, ATEN tampoco se opone a eso. Por eso quiero aclararles que nosotros en esto no odiamos, queremos justicia. Eso sí lo hicimos, desde un principio, desde el comienzo. En esta larga lucha que tuvimos por el autor material, también tuvimos la causa Fuente Alba II con los 15 policías que fueron los oficiales que ejecutaron las órdenes en el operativo de Arroyito. Esta causa a lo largo de todos estos años no fue reconocida como una causa de grave violación a los derechos humanos. Es decir, que para todos los que vivimos Arroyito, los que vivieron en Arroyito, los que estuvieron en Arroyito, que sufrieron la brutal represión, con 3 olas de represión, de persecución, con muchas madres, muchas compañeras que habían ido ese día a manifestarnos porque justamente por las políticas que venía sometido todo el sector docente con el congelamiento de los salarios, en ese contexto, y donde en el resto del país se empezaba a ver algunos aires de cambio, ¿sí? Donde se empezaba a transcurrir, a buscar el tema de las paritarias, a buscar un tema que fuera, digamos, que pudiera sacar a los docentes de ese lugar donde estaban con muy bajos salarios. Pero eso no ocurría en Neuquén, por eso nosotros fuimos a Arroyito, por eso estuvimos allá, en ese contexto de muchos años con el congelamiento de nuestros salarios.
nos era muy difícil sostener los doble turno, era muy difícil la situación en las casas, era muy difícil hasta mantener el estudio, ¿sí? En el marco de todas esas cosas, Carlos estudió en esos años difíciles, ¿sí? Se recibió y fue a Arroyito. Peleaba por los derechos de todos nosotros, por el derecho a la educación pública. Para nosotros hoy, el punto en el que estamos de la causa, sabemos que hay un responsable político, no hemos cambiado jamás el eje de esta pelea y sabemos que es el exgobernador Jorge Omar Sovich. Lo sabemos claramente, pero esto ustedes saben muy bien que en estas tierras es muy difícil lograr que se siente a por lo menos declarar y decir qué es lo que hizo ese día. Él ha salido muchas veces públicamente a decir su posicionamiento, más a posterior de los días que ocurrió el asesinato de Carlos, pero nosotros queremos que vaya a una instancia judicial para que diga lo que tiene que decir sobre el 4 de abril del 2007. Nosotros queremos llegar a un juicio oral y público, lo cual no hemos tenido acceso durante todos estos años, mi familia y yo, a acceder a ese punto de la justicia. Por eso cuando decimos la tutela judicial efectiva, les digo, compañeras, compañeros, que es el derecho que tienen tanto ustedes como nosotros cuando una causa, no solo con estas características, sino con cualquier otra causa, tenemos el derecho a saber la verdad de lo que ocurrió. Y para eso necesitamos que un Ministerio Público Fiscal nos acompañe y aliente a la investigación. Durante todos estos años nosotros tuvimos un Ministerio Público Fiscal que no nos acompañó, que no acompañó a la familia, que hizo todo lo contrario. Principalmente fue casi ponerse en lugar de la defensa de esos 15 policías que están imputados por los delitos cometidos en Arroyito, ¿sí? Si estamos de acuerdo con algunas características de los delitos que se le otorgan a estos altos jefes policiales, hasta el ministro de Seguridad que se encontraba en el lugar, yo creo que es toda una discusión, pero que entramos en discusión mismo, en una discusión que es jurídica. Por eso yo les quiero decir esto. Por un lado, lo que socialmente y culturalmente venimos construyendo con todos los compañeros sobre lo que es la memoria, sobre lo que es la verdad y sobre lo que puede ser la justicia. Ese es un camino que estamos construyendo hace 12 años. Y hoy, después de que en Neuquén, hace cosa de 2 años, 3 ya casi, que se cerró la causa, la instancia, ¿sí? Sí. Lo que nosotros hicimos fue, como familia, tratar de recuperarnos de ese golpe duro, donde ni el Ministerio Público Fiscal ni la justicia de Neuquén nos daba la posibilidad de llegar a un juicio oral y público para ver qué responsabilidades habían tenido los altos jefes policiales. Y en eso poder avanzar en cuál fue la orden política que se dio ese día para que todos esos funcionarios de seguridad cumplieran las órdenes para concretar el operativo, donde Darío Poblete fue el autor que ejecutó el disparo, ¿sí? Esta es una causa que ustedes saben, se conoce a nivel nacional, la estamos llevando adelante conjuntamente con el sindicato, con ATEN, pero también con muchas otras organizaciones, con organizaciones de derechos humanos, pero también con organizaciones que tienen que ver directamente con la presión que hay que ejercer para dentro de la justicia. Como lo dije hoy en la conferencia de prensa, la justicia es una de las estructuras de poder digamos, de nuestro país y también de las estructuras de poder en todo el mundo, que tienen un sistema, diríamos, de lo más arcaico, ¿sí? De lo más hermético, de lo más cerrado y de lo más inalcanzable para nosotros, para el ciudadano común. Cuando hablamos de código penal, cuando hablamos de código civil, cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de garantías, pareciéramos que nosotros hablamos dentro de un lenguaje y ellos hablan de otro.
Por eso, podemos ser millones de personas que peleemos por justicia por Carlos, millones en las calles, pero la pelea para dentro de la justicia es una pelea en la que si no tenemos el acompañamiento de ciertas figuras jurídicas, como es el fiscal, es muy difícil lograr que se haga justicia, o por lo menos que se pueda avanzar en una investigación. Yo sigo aclarando, no quiero que nadie nos regale nada ni que nadie invente nada. Nosotros lo que le estamos pidiendo a la justicia es que nos dé el camino, el derecho a la tutela judicial efectiva, que es saber la verdad de lo que ocurrió ese día. Por supuesto que la defensa pondrá su hipótesis de lo que ocurrió ese día, pero nosotros tenemos la nuestra también, nuestra hipótesis, y no solamente una hipótesis, sino sostenida sobre, obviamente, filmaciones, testimonios de periodistas, de maestros, de muchos compañeros que estuvieron en Arroyito y que jamás hemos tenido la posibilidad de mostrar, más que en una primera instancia en el 2008 con el juicio a Darío Poblete. Por eso, por un lado, decirles que estamos en una buena, porque esta causa se intentó matar, se intentó destruir, se la intentó cerrar, se la intentó archivar, pero no lo lograron, porque la fuerza de la lucha tiene que ver con eso, pero también la persistencia de luchar es la que nos hace poder lograr paso a paso un camino que nos aproxime a saber la verdad. No es una lucha que uno pueda hacer individualmente, pero realmente también pasa que la familia, cuando llega a esa instancia, se encuentra desprotegida si, digamos, la justicia no tiene un intento de acercamiento, una intencionalidad directa de hacer una investigación hacia la verdad. Ustedes saben, en estos días también se hizo los juicios de lesa humanidad, de la memoria de tantos años de la dictadura, de las consecuencias que nos dejó la dictadura, pero creo que ustedes también tienen que tomar hoy en cuenta que en nuestro país y en casi toda Latinoamérica ha habido asesinatos consecutivos en supuestas democracias o en supuestos gobiernos democráticos que han generado unas causas que son muy complejas de llegar a dilucidar un camino de la verdad. Les digo porque al estar al frente de estas luchas en estos últimos años, en estos últimos 4 años, ha sido muy difícil tanto para las madres como para las abuelas, como para los familiares de Santiago Maldonado, como para nosotros, como para otras causas enormes que están pendientes todavía y que tienen casi el mismo modelo. Vamos a dividirlas, vamos a sacar la cuestión de las responsabilidades políticas y vamos a dejar solamente al posible autor material. Nosotros lo logramos y no fue poca cosa que Darío Poblete esté preso. Fue un triunfo. Y hoy también es un triunfo que esta causa, la causa Fuentealba, después de 12 años, se reabra en la provincia de Neuquén. Fue producto de la lucha, tanto interna dentro del Poder Judicial, con instituciones como la Comisión por la Memoria, como CETERA, como el INESIP y como el CELS, que nos acompañaron, que son instituciones que ustedes tienen que conocer, porque la realidad es, compañeras, yo jamás imaginé que en las circunstancias de la vida iba a estar en este lugar. Yo estudié como ustedes pensando que iba a ser maestra, que iba a promover mis principios en la educación y soñaba con, no sé si cambiar el mundo, pero sí transformarlo. Sí soñaba con un mundo más equitativo. Y uno nunca sabe si en la vida todas estas cosas que aprendemos en el instituto no las vamos a aplicar en una situación tan difícil como la que atravesó mi familia a lo largo de estos años. Yo dije, en un momento dejé el pizarrón, o me lo hicieron dejar, pero volví a pelear en las calles y a pelear en cuanto lugar podía en el camino tan difícil que es construir justicia en nuestro país, con una causa tan delicada
que por suerte hoy podemos decir que es reconocida como una causa de grave violación a los derechos humanos y que la ha tenido que reconocer tanto la Corte Suprema de la Nación como el Tribunal Superior de Justicia, que durante 11 años, 12 años, nunca la reconoció como tal. Una cosa que era muy obvia para nosotros, pero para la justicia no. Eso significa que es una causa compleja y que no puede transcurrir en tiempos comunes para causas más simples. Que esta causa tiene muchas aristas, que tiene muchos involucrados, que hay que investigar a fondo, ¿sí? Entonces, se necesita voluntad jurídica y una voluntad política para desentrañar qué fue lo que ocurrió el 4 de abril de 2007. Tiene que ver estrictamente con las responsabilidades políticas de ese operativo, ¿sí? Un mensaje también alentador. Hoy Débora nos contaba que la matrícula acá en el instituto había aumentado mucho. Yo cuando pasó esto de Carlos, hace muchos años, me invadió una gran tristeza porque yo he sido muy feliz como maestra de primaria, de lenguas y sociales, de lo que yo me especialicé casi, y del amor enorme que puse en el aula, el amor inmenso que puse con mis alumnos. A lo largo de los años mis alumnos ya son adultos, grandes, y que con el tiempo me han reconocido no solo como esa maestra que estuve en la escuela, sino lo que pude llegar a ser con las herramientas que me dio el profesorado, con las herramientas que uno aprende luchando en la calle y luchando dentro del aula, con la realidad que vive cada pibe y cada piba nuestra. Y yo soy hoy producto de toda esa experiencia, de lo que me dio el magisterio, de lo que me dio Bellas Artes y de las personas que me rodearon, de las que yo aprendí, tal vez en charlas como esta, con Pablo, con Silvia y con todos los compañeros que hoy nos estamos rodeando y acompañando en estos, esperemos, nuevos tiempos que se vislumbran. Así que bueno, yo dejarles mi saludo y adelante con esta hermosa profesión que tenemos y que la llevamos de corazón. Muchas gracias. Carlos Fuentealba. ¡Presente! Carlos Fuentealba. ¡Presente! Carlos Fuentealba. ¡Presente! Ahora Y siempre. Ahora Y siempre. Vamos.